En primer lugar, agradecerles la asistencia y la participación. Mi nombre es Adrián Barrone, soy parte del equipo comercial de GE, responsable de la parte de radiología y mamografía, y en este caso tengo el trabajo he sido asignado como moderador de este webinar que ha preparado nuestro colega Marcelo. En primer lugar, presentarles a Marcelo, para quienes no lo conocen. Marcelo es un profesional del área de la salud con más de 30 años de experiencia, tanto en áreas comerciales como en áreas asistenciales, ¿sí? El objetivo de esta presentación, o el foco de esta presentación, es seguir en contacto cercano con quienes son nuestros clientes, nuestros usuarios, e inclusive nuestros colegas, para compartir con ellos lo que tiene que ver con los cambios que la pandemia de COVID-19 ha generado en la atención cotidiana. En particular, el tema que Marcelo va a abordar está vinculado con los cuidados, las prácticas y las recomendaciones de lo que tiene que ver con el ejercicio de la radiología en tiempos de pandemia, tal como lo dice el título de su presentación. Y para finalizar y dejar ya el espacio a Marcelo, que va a ser quien en adelante tomará el control de la presentación, lo que les proponemos como dinámica es que todo lo que sean preguntas o dudas las podamos canalizar a través de la herramienta de chat, que yo iré relevando las preguntas, y al final de la presentación haremos la devolución a cada una de las dudas que se presenten, ¿sí? De mi parte, gracias nuevamente por su asistencia, y Marcelo, puedes tomar el control de la presentación. Bueno, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Gracias Adrián. La idea de hoy es poder compartir parte de la experiencia y parte de las nuevas herramientas. Entonces, como introducción importante es cómo afecta el COVID-19 al organismo. Es un ARN virus altamente contagioso, típicamente entra por nariz, garganta y mucosas, y se extiende a todo el resto del organismo a través del torrente sanguíneo. Ya hemos visto en los últimos estudios impactos emergentes en corazón, en cerebro, en riñón y en intestinos. Actualmente no hay inmunidad en la población y no hay terapia probada, ni actual, ni vacunas. Una información muy importante que se dio a conocer esta semana es que, si bien el genoma tiene muy pequeñas mutaciones, el genoma base se mantiene. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos va a permitir llegar a una vacuna un poco más rápido. Ahora, todo esto, consecuencia de todo esto, es que pasa lo que está pasando en el mundo, que es una pandemia. Estos datos son del Johns Hopkins. Ahora, está establecido que el departamento de imágenes es la primera línea dentro de los distintos niveles de salud. Por esta razón, los centros de diagnóstico por imágenes deben tener pautas muy estrictas para controlar a su personal y a las personas con posible COVID-19, con el fin de realizar imágenes diagnósticas y la sospecha de nuevo COVID, ¿sí? Novel COVID o COVID-19. Siempre que sea posible, hay que tratar al paciente como un posible infectado. No hay que sospechar o pensar que el paciente asintomático no contagia. Si ustedes ven en la imagen inferior, hay imágenes de Wuhan, como ellos hacían un examen. Ahora, el American College of Radiology dio determinadas pautas. Siempre que sea posible utilizar radiología portátil, todo el personal del departamento sanitario debe estar con protección de ojos, guantes, camisolines resistentes a los fluidos, etc. Y todos los equipos que estén involucrados en esto deben tener
un sistema de desinfección. Aquí abajo a la izquierda tienen una web donde General Electric recomienda para cada uno de los equipos la mejor modalidad para limpieza y desinfección. Ahora, General Electric está trabajando las 24 horas del día para desarrollar, para apoyar. En realidad, este trabajo, esta webinar, está enfocada a la tomografía computada versus la radiología convencional. ¿Sí? Pero esto es un consenso multinacional de la Fleischer Society. ¿Qué es mejor, tomografía o radiología de tórax? Eso es lo que se está analizando. También ha aparecido el ultrasonido como potencial herramienta de triage. ¿Cuál es el problema del ultrasonido? Que la predilección de la enfermedad del COVID-19 es para las regiones subpleurales y hay muy poca experiencia. Aquí tienen parte de las instituciones que han participado de esta Fleischer Society. Fíjense que son todas universidades. Pero también se ha consultado al American College, a los distintos organismos americanos de control sanitarios, etc. Todos ellos, más en Europa, la British Society of Thoracic Imaging, cada una de estas instituciones ha sacado un consenso y un protocolo. La primera elección, el primer diagnóstico por elección es el laboratorio. El laboratorio es la herramienta fundamental para la detección del COVID-19. ¿Qué laboratorio es el ideal? El PCR, que es la polimerasa chain reaction. ¿Cómo se hace? Es un hisopado de nariz y garganta. El problema grave es que no hay disponibilidad. Cuando la demanda aumentó, puede aumentar el procesamiento significativamente. Y como China se quedó sin kits y fue el primer foco de infección, implementó la exploración a través de tomografía. Ahora, el PCR, el otro inconveniente que tiene, es que puede dar falsos negativos inicialmente. Tiene una eficiencia entre el 60 y el 70% y muchas veces es necesario retestear a estos pacientes, lo que precipita la respuesta. Ahora, ante esto, el American College y las otras instituciones dijeron, ok, ¿cuál es la ventaja de la tomografía? La tomografía, en ausencia de medicamentos terapéuticos específicos, vacunas, es esencial para detectar la enfermedad lo más precozmente posible y aislar a este paciente lo antes posible para evitar la contaminación en cadena. Hay estudios de más de 1000 pacientes publicados en la revista de radiología sobre la tomografía de tórax y las pruebas de laboratorio y su correlación. Los investigadores concluyeron que la tomografía computada de tórax debe utilizarse como la principal herramienta de screening. Y aquí podemos ver una imagen de tórax, de radiología de tórax convencional, y una imagen tomográfica dinámica, donde van a ver que la predilección es subpleura y bases. Una información muy importante vertida en las últimas publicaciones es que todo aquel paciente que ingrese a tomografía para hacerse una tomografía de abdomen, es recomendable incorporar cortes de las bases pulmonares por la predilección que tiene esta enfermedad y por la correlación que ha aparecido de enfermedad abdominal junto con el COVID-19. Ahora, ¿cuál es la desventaja del tomógrafo? No debería usarse como primera línea de prueba. Debe reservarse para los pacientes hospitalizados, sintomáticos o con indicación clínica. ¿Por qué? Porque la contaminación del escáner es una preocupación importante. El equipo de tomografía puede quedar fuera de servicio durante varias horas para
poder limpiarlo. Y si un paciente presenta atípicamente sospechas de COVID, en el escaneado la posibilidad de una exposición adicional al personal aumenta. Entonces, las instalaciones deben considerar a la radiología como primer herramienta fundamental. ¿Cuál es la recomendación de limpieza? Todo aquello que haya tenido contacto con el COVID-19 debe ser apropiadamente desinfectado. Manguitos de presión arterial, mouse, teclado, estaciones de trabajo, estaciones de revisión. Por eso es recomendable utilizar equipamiento más sencillo. La clasificación de Spalding de los Centros para Control de Prevención de Enfermedades de la FDA sugiere descontaminar y desinfectar con niveles bajos o intermedios, como soluciones germicidas, alcohol etílico o isopropílico. Y una recomendación muy importante de todos los consensos es que el personal de servicios ambientales debe estar francamente capacitado para la limpieza profesional de la superficie de potencial riesgo. Nuevamente coloco el link de recomendaciones para limpieza de General Electric, que es de acceso público. Ahora, enfocándonos en radiología particularmente, 2 billones de rayos X son hechos al año. De estos 2 billones, el 60% representaban radiografías de tórax. ¿Por qué digo representaban? Porque ha habido un incremento de entre el 20 y el 30% de requerimientos de radiología de tórax por esta pandemia. Ahora, esta radiografía de tórax es la prueba más fácil, donde es más fácil diagnosticar anomalías torácicas. Una radiografía de tórax aumenta, es capaz de determinar el alcance de una neumopatía. Y estos exámenes se pueden realizar fácilmente en salas fijas o móviles. ¿Por qué es importante? Porque para mí esta es la frase de la presentación. La primera imagen cuenta. Entonces, es importante mejorar la adquisición para los radiólogos y los tecnólogos. Es importante que el médico obtenga un diagnóstico rápido y eficaz. Es importante que la unidad coronaria tenga la información correcta en el tiempo correcto. Y es importante priorizar el diagnóstico eficaz más rápidamente. Por esto, todas las compañías, todos los desarrollos han ido en la mejora del detector. Cuanto mayor resolución tiene el detector y mayor DQE, más eficiente ese detector, mejor calidad de imagen con menos dosis. Fíjense que en este caso yo tengo un niño con una radiografía de tórax donde habitualmente hubiera utilizado 1.6 mA y actualmente utilizo 1/3, 0.4 mA. Ahora, ¿cuáles son estas nuevas herramientas? En adquisición de imágenes ambulatorios, los flashpads de alta resolución, que pueden ir de 100 a 200 micrones, con una eficiencia de detector de por lo menos 65%. Se le han agregado herramientas como el Volume Rad y el Dual Energy. Incluso con esta pandemia se están desarrollando la posibilidad de instalar en containers fuera de la institución para control de radiografía de tórax la posibilidad de instalar un buki y un tubo con una sala de control para poder evitar que el paciente circule por la institución. Ahora, ¿qué es exactamente el Volume Rad? El Volume Rad es una herramienta muy interesante y es la tomosíntesis digital en radiología, que es diferente, y a los que tienen unos años más van a recordar, totalmente diferente a la tomografía lineal. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Produce cortes coronales o sagitales en un volumen. Dependiendo de cómo yo acueste al paciente, si lo acuesto en PA, en AP o de un lateral, voy a obtener planos coronales o sagitales. ¿Cómo es este movimiento? Es un movimiento solo del tubo
solo del tubo de rayos X, de 20 a 40 grados, dependiendo de qué estructura vaya a estudiar. Este barrido va a demorar entre 6 y 11 segundos, dependiendo del ángulo que utilice, y el detector va a acumular entre 25 y 60 proyecciones distintas, que van a ser autorreconstruidas como cortes. ¿Cuál es la ventaja de esto? Nosotros estamos estudiando una estructura de 3 dimensiones en 2 dimensiones cuando hacemos una radiografía convencional. Entonces, muchas veces vamos a obtener imágenes superpuestas o estructuras superpuestas. Entonces, si ustedes observan la construcción de la casa en la figura esta, con el Volumrad, a mí me permitiría observar qué acontece en cada uno de esos planos, pudiendo separar las estructuras. Entonces, el Volumrad o la tomosíntesis digital me permite, miren este caso que está aquí, este era un paciente que tenía una masa en pulmón, había una necesidad importante de saber si esa masa estaba comprimiendo al bronquio. Se puede observar que no la está comprimiendo y entonces este paciente se hizo controles solo con radiología. Entonces, la tomosíntesis ha demostrado que más de un 80% de reducción en la necesidad de hacer controles por tomografía. Refiriéndonos al COVID-19, obviamente hay poca experiencia en el uso de estas herramientas, pero ya en algunos países están no solo obteniendo información, sino que ya la están publicando. Esto es una imagen de una paciente del Hospital Morales Meseguer, donde la radiografía de tórax convencional muestra una infiltración importante en pulmón derecho, no así en pulmón izquierdo, y como sabemos el COVID-19 en general es bilateral. Cuando a la paciente se le hizo Volumrad, en el último corte apareció infiltración subpleural en pulmón izquierdo. Entonces hay estudios como el Vortex que establecen la posibilidad de detección de nódulos pulmonares con una alta eficiencia, y este estudio Vortex determinó que la tomosíntesis digital superó a la radiología convencional, principalmente para la detección de nódulos pulmonares. Y este mismo criterio del Vortex es lo que está recomendando la Fleischner Society para detectar precozmente infiltración pulmonar en tórax en pacientes con COVID-19. Entonces, ejemplos de detección: este es un paciente que tenía un nódulo de 9.4 milímetros, que no había sido detectado por uno de los radiólogos que informaba, pero que había sospecha. Cuando se hizo el Volumrad aparece el nódulo bien delimitado y corroborado por tomografía computada. Este es otro caso de un paciente con un nódulo de 12 milímetros y exactamente lo mismo. Fíjense que prácticamente es invisible en la radiología convencional, se visualiza en el Volumrad y confirmado por tomografía. Entonces, los beneficios ya determinados es que el Volumrad es 1.5 veces más sensible para el screening que las dos proyecciones de radiología de tórax, sin disminución de la sensibilidad. Es 3.6 veces más sensible para la detección de nódulos y es una técnica de imagen volumétrica que no aumenta las dosis. Entonces, las conclusiones del Vortex afirman que el Volumrad tiene la mejor sensibilidad, la misma especificidad y mucha más baja dosis en rayos comparado con tomografía. La detección de cáncer de pulmón por Volumrad puede ser muy útil y hay diferentes indicaciones de esta herramienta para determinar embolias pulmonares y ahora COVID-19. Otra herramienta considerada muy importante es el Dual Energy.
El Dual Energy es la posibilidad tecnológica de un detector de separar las energías, energías de alta energía y de baja energía. Esta separación permite poder procesar indistintamente hueso de tejidos blandos. Entonces, es una técnica que utiliza 200 milisegundos de adquisición, donde se realizan dos disparos, uno de alta energía, que normalmente es de 110 o 120 kilovolt, y uno de baja energía de 60 o 70 kilovolt, y me permite sustraer hueso. ¿Qué significa sustraer? Yo puedo ver solo tejido blando o utilizar el de alta energía, el de baja energía, superponerlo y dejar solo la estructura ósea. Ventaja de esto, le permite al médico extraer huesos en una estructura que le puede estar molestando, que le puede dar artefacto. Puede tener mejor visualización ósea, principalmente para el seguimiento de metástasis. Y estas dos adquisiciones de alta y baja energía me permiten obtener una radiología estándar convencional, es decir, no es que tengo que hacer otra adquisición. Yo con esa adquisición de 200 milisegundos tengo las dos imágenes de alta y de baja, superpone por procesamiento y me da una tercera imagen. Este es un caso muy interesante de un paciente de 73 años que iba a ser evaluado para una cirugía oftalmológica. Aparece una superposición de estructuras en la parrilla costal. Cuando se magnifica no se puede determinar si es una calcificación ósea en el rayos X convencional, y en el medio, fíjense que al poder ver solo tejido blando, se ve que es una estructura nodular calcificada ligeramente o parcialmente calcificada, confirmada por tejido óseo y confirmado por tomografía. Este es otro caso de un paciente fumador que presenta dolor torácico, va al servicio de radiología, se hace un dual energy y en la radiología convencional hay una ligera sospecha de un neumotórax, que cuando se ve solo tejido blando, no solo se confirma que hay un neumotórax, sino que hay un neumotórax bilateral. Este es otro caso publicado por la Universidad de Cleveland, donde llega una paciente de 63 años con dolor torácico y tiene una imagen de compresión nodular en el vértice pulmonar derecho. Cuando se hace el dual energy, se observa que no es un nódulo pulmonar, sino que se trataba de un divertículo esofágico. Ahora, ¿cuál es la ventaja de estas dos herramientas? Si yo las comparo a las dosis que tienen una radiología de dos proyecciones con detector de radiología directa, voy a utilizar 0.065 milisievert, y si hago las dos imágenes más el dual energy, solo voy a utilizar 0.80 milisievert, 0.08 milisievert. Cuando lo comparo con unas dos vistas de un CR, que voy a utilizar 0.107 milisievert. Es decir, aún utilizando dual energy, estoy casi en la mitad de la dosis que un CR. Es decir, tengo un 23% más de información con un 34% menos de dosis. En el caso del Volunrad, exactamente lo mismo, pero ahora lo comparo las dosis con las dos vistas de Dual Energy, de detector directo, las dos vistas o todas las imágenes proyectadas del Volunrad, comparado con las dos vistas, estoy en el doble de dosis, obviamente, pero estoy en un tercio o menos de un tercio de la dosis de una tomografía computada. Es decir, estoy en un 95% menos de dosis que un escáner de pulmón.
como todas las recomendaciones están enfocadas en el tratamiento o en las herramientas de imágenes con radiología móvil para el COVID-19, sabemos que los móviles son idealmente los que mejor prestación van a dar en estos casos. ¿Por qué? Porque voy a tener la posibilidad de tener imágenes in situ, no voy a deambular con el paciente por toda la institución y va a ser clave para tomar decisiones. Pero además, el American College dice que las instalaciones deben considerar, las instituciones deben considerar la implementación de unidades de radiología portátiles o centros de imágenes externos para evitar esta circulación de pacientes. ¿Por qué el móvil? Primero porque va a ir a la unidad coronaria o a las habitaciones, es fácil de ir a diferentes áreas, es fácil de proteger, es fácil de cubrir y es muy fácil de limpiar. La configuración recomendada es uno o dos detectores de 35 por 43, siempre flashpad. No es recomendable el uso de CR porque el CR no es estrictamente sellado, por lo tanto tiene superficies donde puede haber contaminación cruzada cuando llevo ese CR al lector. Y hay herramientas que ya vamos a ver que son la inteligencia artificial o lo que se llama critical care para tener mejores resultados. Nuevamente, abajo tienen el link para las guías específicas de limpieza de estos equipos. Estas son imágenes de pacientes obtenidas en el Hospital Royal Brompton de Inglaterra. Fíjense que todas hechas con portátil y todas tienen opacificación bilateral del espacio aéreo, opacificación simétrica del espacio, las bases y en este caso que parecía de un solo lado, cuando se mejora la calidad de imagen, se ve que es bilateral. Ahora, yo mencioné algo nuevo, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial prioriza el punto de atención y de decisión. Permite identificar la urgencia. Entonces, el tecnólogo va a tomar los rayos X en un cuidado crítico, y automáticamente le va a salir una alerta de una condición determinada. El beneficio es que rápidamente va a proporcionar una notificación en la pantalla con un indicador que va a establecer si este paciente tiene un neumotórax tensional, y cuando envía esta imagen al PACS, va a salir rápidamente una alerta en el PACS para que el radiólogo esté avisado de la urgencia. Entonces, este sistema de inteligencia artificial va a notificar la sospecha de un neumotórax o de un pulmón colapsado, y este alerta es DICOM en tiempo real. ¿Por qué es importante? Vuelvo a mencionar que el 60% de los exámenes de radiología son de tórax y hoy están en el 70%, ¿sí? Y un informe radiológico puede demorar más de 8 horas y las afecciones potencialmente graves como un neumotórax tensional pueden evolucionar desfavorablemente si se retrasa, poniendo en riesgo la vida del paciente. Ahora, ¿por qué se da esta ecuación de que puede demorar hasta 8 horas? Fíjense que en Europa hay un radiólogo cada 10.000 pacientes o personas, pero en Kenia hay un radiólogo cada 240.000 personas. Entonces, esta herramienta de Critical Care mejora el problema de la escasez, que es real en el mundo, que establece la necesidad de una precisión y de una urgencia, y que la pandemia
ha generado una sobrecarga en el departamento de imágenes y en los médicos radiólogos que tienen que informar, y por esta razón es muy importante recibir una alerta de un paciente de urgencia. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta inteligencia artificial? En la actualidad, la Sociedad Británica de Imágenes Torácicas, junto con la tecnología de cloud y de distintas empresas, alimentan esta inteligencia artificial implementando un portal gratuito para aquellos que tienen esta tecnología que permite cruzar información y experiencia en pacientes con COVID-19 confirmado sospechoso. A partir de esto, la British Society of Thoracic Imaging ha proporcionado una base de datos con ejemplos concretos, conocidos, del Reino Unido para tener como referencia y enseñanza. Y el objetivo de esto es difundir rápidamente el asesoramiento clínico. Ahora, otras herramientas muy importantes son el Quick Enhancement. Es una herramienta muy simple que tienen algunos equipos de radiología convencional, especialmente los que están provistos por detectores de alta resolución. ¿Y qué es esto? ¿Qué permite? El Quick Enhancement es ni más ni menos que en forma automática y con un clic, un realce de bordes. Este realce de bordes, este aumento de las estructuras, me permite aumentar la resolución y la detección de pequeños detalles muy importantes que aumentan hasta un 40% la capacidad de detección de esas estructuras. Estas imágenes de tórax se pueden reprocesar con un solo clic y es posible configurar que el equipo me entregue en forma automática una segunda imagen con este postprocesado de Quick Enhancement. Ahora, ¿qué significa este Quick Enhancement? ¿Cuál es la ventaja? Fíjense que este es un paciente hecho con COVID-19, hecho en una unidad de cuidados intensivos, donde la necesidad era ver si los dos catéteres pulmonares para medición de presión intrapulmonar estaban correctamente posicionados. Y en la radiología convencional no consigo determinar si están bien colocados. En cambio, en la radiología, en la imagen, con esta herramienta de alto contraste y de alta resolución, puedo observar correctamente la punta de los catéteres. Este es otro caso donde un paciente que tenía colocado un catéter, necesitan visualizar la posición de ese catéter, a ver si era correcto, y se puede ver que el catéter estaba como correspondía en la aurícula derecha. ¿Cuáles son los protocolos ideales de limpieza en los móviles? Cubrirlos ya sea con droppers especiales, como están en esta foto, o como hacen en algunos países, como los que no tenemos acceso, que al menos los cubren con sábanas. Este equipo queda fijo en la unidad de cuidados intensivos, no se traslada de un lugar a otro, eso es lo ideal. Si fuera a trasladarlo por toda la institución, una vez que salgo de esos cuidados intensivos, debo cambiar toda esa protección. Y otra de las formas es cubrir la pantalla con plásticos que me mantengan la integridad. En algunos países se ha implementado los biombos para hacer radiología de tórax a distancia. ¿Cuál es la desventaja? Que tengo que aumentar las dosis y que voy a obtener imágenes de estas características, pero permiten claramente y simplemente evaluar la evolución de un paciente, manteniendo al operador aislado. Aquí nuevamente tienen un link de G-Cleaning donde dan todas las recomendaciones de limpieza y qué productos pueden ser utilizados fácilmente para limpiar los detectores y el equipo. Como mencioné,
todas las instituciones y todas las recomendaciones y todos los consensos recomiendan sacar al equipo de radiología fija fuera de la institución. Aquí tienen un ejemplo del Hospital Presbiteriano, donde instaló una sala fija fuera de la institución, y casi todos conocemos o de haber ido o de haber escuchado el McCormick Place, que es el centro donde anualmente se lleva a cabo el congreso más importante de imágenes, que es la RSNA, donde fue transformado en la actualidad como un hospital. Este McCormick Place colocó, no sé, creo que eran más de 20 equipos móviles en toda la instalación, porque imaginen que el McCormick Place tiene una infraestructura similar a 8 estadios de fútbol. Ahora, en toda esta presentación, yo no puedo dejar de mencionar al ultrasonido. Si bien no conozco del tema, no soy experto y no lo manejo, las publicaciones dicen que el ultrasonido tiene una gran ventaja para detectar o seguimiento del COVID-19. Primero, porque minimiza la exposición. Segundo, porque las ventajas del ultrasonido permiten, además de dar un diagnóstico rápido, el monitoreo de la evolución del paciente sin trasladar al paciente. Y en general, en la actualidad, las unidades coronarias o de terapias intensivas, ya están los intensivistas, los médicos intensivistas, han recibido entrenamiento en imágenes. Entonces, pueden ellos operar el equipo, hacer un control y seguimiento. Ahora, el ultrasonido como valoración inicial en triage está siendo muy evaluado. El problema es que hay muy poca experiencia en el diagnóstico por ultrasonido y en el método en específico, porque la enfermedad tiene prevalencia por las regiones subpleurales y entonces es bastante dificultoso poder verlas. Por esta razón y por mi falta de experiencia, yo coloqué este slide donde el doctor Semple, que es un consultor radiólogo del Hospital Royal Brompton, comparte su experiencia en el diagnóstico, en el uso y recomendación del uso de ultrasonido para detección y seguimiento por ultrasonido. Sí, él establece que hay 6 regiones por pulmón y que todas deben ser evaluadas. Todo esto que yo hoy les he transmitido es información de cada una de estas instituciones, el American College, el Cardiothoracic Imaging, la Sociedad Canadiense, la Sociedad Británica, todas ellas han referenciado parte de este soporte. Y creo que estas herramientas, este venir de la tecnología, hay que usarlas, hay que transformarlas. Fíjense que Edison decía que el valor de las ideas yace en el poder usarlas. Yo no tengo nada más, espero haber cubierto sus expectativas y quedo abierto a preguntas. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Te voy a ir transmitiendo las preguntas que fuimos recibiendo durante la presentación y los invitamos a seguir haciéndolas durante los minutos que quedan. La primera pregunta tenía que ver con una parte de tu presentación donde mostraste la diferencia de dosis entre una radiología convencional o una radiografía de tórax y el uso de Volunrad. Si bien fue proyectada, si podrías volver sobre el tema, sería bueno, me parece, mostrar ese slide donde puntualmente hablabas de la diferencia que significa en dosis esta nueva técnica, ¿sí? Sí, cómo no. Un segundo. Con respecto a la presentación, aprovecho mientras Marcelo busca el material, con respecto a la presentación, que es una de las preguntas que también nos hicieron,
El material de este webinar va a estar disponible y va a ser enviado a los participantes vía correo, un link para acceso, ya que va a quedar hosteado en nuestra área de educación, ¿sí? Esa es ha sido otra de las preguntas. ¿Qué más tenemos? Mientras Marcelo nos presenta Aquí está. el tema de dosis. Sí, a ver, ahí está. Nosotros vemos las dosis en milisieverts. Las dos vistas frente y perfil obtenidas con un detector radiológico directo son 0.065 milisievert. Esas dos mismas vistas más el Dual Energy es 0.08 milisieverts. ¿Sí? ¿Qué es lo que le agrega? ¿Por qué de 0.065 a 0.08 o 0.080? Porque yo en realidad en las dos vistas no necesito hacer dos veces el frente. Voy a hacer un frente con Dual Energy, donde voy a tener los dos disparos, y solo voy a tener que agregarle el perfil. Por eso es muy poca la diferencia entre Dual Energy y las dos vistas. Ahora, con screen común, con película convencional, ya prácticamente nadie las usa, esa misma dosis de las dos vistas del frente y perfil va a usar 0.074. Y en el caso del CR va a usar 0.107. Es decir, que yo tengo frente, perfil y las dos imágenes adicionales de Dual Energy por casi la mitad de la dosis que un CR. En el Bien, caso del Volunrad, perdón. si yo comparo las dos vistas del detector de 0.065 con la póstero anterior más el Volunrad, estoy sí duplicando la dosis, ¿ok? Pero estoy en el doble de dosis incluso que un frente y un perfil convencional. Lo que pasa es que acá, en el Volunrad, tengo que comparar no la dosis del detector directo, sino la dosis versus la tomografía computada. Entonces estoy en un 95% menos que una tomografía computada. No sé si eso responde la pregunta. Bien, Marcelo, seguimos que estamos recibiendo más preguntas. Hay una pregunta vinculada con respecto a si la inteligencia artificial, cómo es que realiza la detección, si es que va aprendiendo a medida que toma las muestras. Esa es la pregunta de Sebastián. Sí, sí, va aprendiendo a medida que toma las muestras y va acumulando experiencia, pero además se alimenta de bases de datos. Habría que hacer una presentación específica de cómo la inteligencia artificial aporta los datos, pero se va alimentando de la información del PACS. Bien, otra pregunta de Leonardo tiene que ver con si en el uso de la resonancia, qué tipos de medidas de seguridad se requieren. Las mismas que en tomografía, exactamente las mismas que en tomografía. Tanto, fíjense que la entidad que da las recomendaciones, y por eso yo les puse, que me parece muy importante, los links de recomendación. Fíjense que los gantries de los tomógrafos y las resonancias tienen las mismas recomendaciones de limpieza. ¿Sí? Los mouse, los teclados, las bobinas. O sea, encima en resonancia hay que agregar todo lo que son bobinas, cables. Todo eso debe ser desinfectado. Bien, hay una pregunta de Elizabeth, Marcelo, que creo que está parcialmente respondida, por lo menos con lo que comentabas recién, que dice, luego de escuchar la presentación, me he encontrado muy interesante, sin embargo, me llama la atención que no se menciona la resonancia magnética. ¿Por qué no se la menciona? Y que si es que no está siendo utilizada como método de diagnóstico. No está siendo utilizada como método de diagnóstico. Yo estimo que es por la cantidad de tiempo que hay que tener para realizar un control
La verdad que las publicaciones que yo estuve viendo son todas de radiología versus tomografía. En ninguna publicación y en ningún consenso se está hablando de resonancia. Yo estimo, no porque no sea valorable, sino porque los tiempos de estudio son muy largos. Bien. A Rosana nos pregunta, ¿qué se considera más seguro si trasladar al paciente con COVID o llevar el equipo portátil? En caso que no se tengan muchos y que se tengan que pasear los portátiles por todo el hospital, habiendo entrado a un ambiente de COVID. A ver, la primera recomendación del American College es llevar al portátil, porque es más fácil aislar al portátil que aislar a un paciente. Para trasladarlo yo tendría que cubrirlo al paciente de la misma forma que no puedo cubrir a un paciente con una bolsa plástica, y sí puedo cubrir al portátil antes de ingresar a un área. Recuerden que los portátiles actuales me permiten hacer hasta 100 disparos sin necesidad de conectar cable, entonces no hay arrastre de cables y es bastante más fácil de limpiar y de desinfectar que aislar a un paciente. El American College recomienda siempre que sea posible utilizar radiología portátil. Bien, otra pregunta tiene que ver si las técnicas de Dual Energy es con un DR o debe ser solo flashpad. Entiendo que refiere si es una técnica de cualquier equipo de R o solo con alguna marca en particular, ¿sí? Actualmente no sé si hay una o dos marcas y es todo con DR, no necesita ser flashpad. Bien. Lo Flavia que nos... tiene que tener Sí, el detector, perdón, lo que tiene que tener el detector es la capacidad de separar las energías. Para eso tiene que ser un detector con un DQE, con una eficiencia de detección muy alta. bien. Flavia nos pregunta si podríamos hacer extensivos los temas tratados al campo de imágenes mamarias. Si bien no hay diagnósticos de COVID en mama, saber si debemos guardar las mismas precauciones y a su vez los recursos de inteligencia artificial que son utilizados para mama. Sí, en realidad los primeros que utilizaron inteligencia artificial fueron los equipos de mamografía y los cuidados. Mi experiencia dice, si yo comparo al COVID con el HIV y yo hacía intervencionismo, la primera recomendación cuando apareció el HIV era tratemos a todos los pacientes como si fueran infectados. Mi recomendación en imágenes es tratemos a los pacientes como si todos estuvieran contaminados. Es decir, no importa que sea una mamografía, no importa que sea una tomografía de tórax o de lo que fuere. Todos los pacientes deben ser tratados como si fueran posibles portadores, porque puede haber muchos portadores sanos. Bien, Rosana nos pregunta, ¿quién debe hacer la limpieza de los equipos? La recomendación del American College y de los controles de pandemia y prevención dicen que el personal de servicios ambientales sí está bien entrenado. Si el personal no está bien entrenado y yo soy el operador y prefiero hacerlo yo, porque me aseguro que yo no me voy a contaminar. Bueno, César nos pregunta, ¿qué línea de productos GE disponen de las opciones de Volume Rad y Dual Energy? Volunrad y Dual Energy están en los niveles media y media alta, que son el 646 y el 656 Plus y HD. Antonella, buenas tardes. En su opinión, ¿el uso de contrastes para estas prácticas serían necesarios y comparados con tomografía computada? Sabemos que ya poseen sensibilidad. ¿Esto puede ser en contra o a favor? Para estudios de tórax no está recomendado el uso de medios de contraste. Para estudios convencionales o de abdomen, lo ideal es usar contrastes de la más baja osmolaridad que haya disponible,
¿Por qué? Porque ya son pacientes que están afectados pulmonarmente, están afectados en general, como vimos que las afectaciones son no solo de pulmón, sino de cerebro, de riñón, etcétera. Entonces, el usar un medio de contraste de la mayor o la mejor baja osmolaridad disminuye los riesgos de aumentarle una patología como es una nefropatía inducida por contraste. Muy bien, Flavia nos agradece las respuestas y la disertación. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Tenemos todavía nuestro horario disponible para más preguntas, ¿sí? Creo que por el momento ya hemos respondido todas, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido de utilidad y cualquier cosa, mi mail es marcelo.gubert, G-U-B-E-R-T, @ge.com y estoy disponible para responder más preguntas. Marcelo, ¿podrías mostrarlo? Creo que está en tu primer slide, el correo para la gente que pueda tomar nota por si tenemos algún problema de audio. Sí, cómo no. Si me permite, ahí está. Si la tecnología nos deja. Ahí está mi mail. Perfecto. Así que a disposición para responder las preguntas que consideren. Bueno, aquí hay muchos agradecimientos, Marcelo, de Rosana, de Patricia, y sobre la presentación. De mi parte, si no hay más preguntas pendientes, damos por finalizado el webinar y agradecemos la presencia de casi 95 personas durante la mayor asistencia a la charla, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y gracias por la paciencia. Gracias, Marcelo, por tu presentación. Esperamos verlos pronto. Muchísimas gracias.